La Universidad Veracruzana presenta. Hola, muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto desde el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración Pública de la Universidad Veracruzana. Saludamos a toda la comunidad universitaria que nos sigue a través de esta señal. Hoy vamos a llevar un tema interesante, un tema, si me permite, vamos a titularlo de moda, porque en los últimos días, en las últimas semanas, pues hemos estado muy pendientes con la información que se ha llevado a todo el mundo debido a los terremotos que han afectado a nuestro país. De hecho, los diarios internacionales, los medios de comunicación electrónicos, pues siguen dando cuenta de cómo sigue el proceso de reconstrucción de estas zonas que han sido dañadas. Bueno, para eso tenemos un panel de especialistas de nuestra casa de estudios para hablar desde sus experiencias de esos temas tan importantes. De entrada vamos a platicar que nuestro país se encuentra inmerso en procesos tectónicos que originan la ocurrencia de sismos de diferentes magnitudes y características que son parte de la dinámica del planeta en los lugares donde se encuentran condiciones similares. Uno de los procesos más importantes es el de la subducción de la placa de Cocos debajo de la norteamericana, que es aquella donde se asienta gran parte del territorio nacional. Este proceso es el principal responsable de los sismos que ocurren en las costas del Pacífico y que ha dado lugar a temblores como el del 19 de septiembre de 1985, usted o muchos lo recordarán, de magnitud 8.1. El pasado mes de septiembre de este presente año, bueno, se ha caracterizado por los fuertes sismos del día 7, que devastó los estados de Oaxaca y Chiapas, gran parte de ellos, siendo el movimiento telúrico en varios estados, sintiéndose de esta manera sus efectos. El 19 de septiembre, con epicentro en Azochiapan, Morelos, afectó también la Ciudad de México, Morelos y Puebla. Además de parte de Guerrero también se sintió el movimiento en varios estados del centro y el sur de la República. Ahí vemos imágenes de lo que ocurrió con este sismo y a diferencia del 85, hoy a través de la inmediatez de la información pudimos ver el momento de la caída de muchas casas, de muchos edificios, a diferencia del 85 que podíamos observar cuando ya estaban caídos. Bueno, para conocer más por qué tiembla, nos acompañan especialistas, como les decía usted, en esta materia en nuestra universidad del Centro de Ciencias de la Tierra, y están con nosotros investigadores, investigadoras muy prestigiadas de nuestra casa de estudios y que aportan sus conocimientos en el plano nacional e internacional. Doy la bienvenida al maestro en Ingeniería Ignacio Mora González, ingeniero por la Universidad Veracruzana, maestro en Ingeniería por la UNAM, ha sido investigador en Instrumentación de Sistemas del Instituto de Ingeniería de la UNAM, secretario de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, director general de Informática en la Universidad Veracruzana, director de la Facultad de Instrumentación y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana, director y fundador del Centro de Ciencias de la Tierra de la UB, actualmente es investigador de este mismo centro. Maestro, bienvenido, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. A la doctora Katrin Sieron, especialista en geología y volcanes con estudios en Alemania, Canadá y México, investigadora del Centro de Ciencias de la Tierra. Así que vamos a platicar también con ella, con toda su experiencia. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, también saludamos al doctor Francisco Córdoba Montiel, especialista en sistemas microprocesadores de la Universidad Veracruzana, maestro en ciencias en orientación sismológica, de sismología y vulcanología de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en ciencias Sismología, Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, responsable de la Red Sísmica de Veracruz por parte de la Universidad Veracruzana y responsable del Observatorio Sismológico y Vulcanológico del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos también.
el doctor Gilbert Francisco Torres Morales, investigador del Centro de Ciencias de la Tierra y académico en la Facultad de Ingeniería Civil, zona Jalapa, en la Universidad Veracruzana, ingeniero civil con maestría y doctorado en estructuras por la Universidad Veracruzana, líder del cuerpo académico de Sismología e Ingeniería Sísmica y Estructural de la Universidad Veracruzana. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y también damos la bienvenida a Flavio Leiva Ruiz, subdirector de difusión de autoprotección de la Secretaría de Protección Civil. Maestro Flavio, bienvenido, gracias por acompañarnos para hablar desde el punto de vista también de la protección civil en esta materia. Bueno, vamos a iniciar con el doctor Mora, quizá hablando de manera muy introductoria, ¿por qué tiembla? ¿Qué es lo que provocan estos movimientos de la Tierra y que provocan estos efectos tan devastadores en algunos momentos? Bueno. ¿Sí tiene audio? Sí, tiene audio. Bueno, tiembla porque la Tierra es un planeta vivo. Hay mecanismos que no se conocían hasta 1965, la teoría de la tectónica de placas. El interior de la Tierra tiene calor, la corteza terrestre está flotando sobre el manto y como si fuera un rompecabezas, entonces hay fricciones entre las placas tectónicas y en esas fricciones de las placas tectónicas es donde se originan la mayor parte de los sismos. En nuestro país, pues nuestro país tiene 5 placas tectónicas, que es la placa de Norteamérica, la placa de Cocos, la placa de Rivera y la placa del Caribe. Entonces son 5 placas y por lo tanto es uno de los países con mayor sismología, ¿verdad? Y se encuentra además dentro del cinturón de fuego o cinturón circunpacífico, que es donde se disipa el 85% de la energía sísmica aproximadamente en un año, ¿sí? Aparte de nuestro país, esa actividad, ¿en qué otros países de América Latina puede estar, digamos, de alguna u otra manera relacionada con esta actividad que puede ser tan fructífera en muchos momentos? Bueno, cada placa tiene sus movimientos relativos. Por ejemplo, aquí en México es la zona de subducción, pero por ejemplo está la placa del Pacífico con la placa de Norteamérica que forman la falla de San Andrés, ¿verdad? Que en esa el movimiento no es de subducción, sino es lateral, ¿sí? Es un movimiento diferente. Y en Centroamérica, Sudamérica, pues hay otras placas que se están subduciendo, por ejemplo, en Sudamérica, y que también ahí se originan los sismos más fuertes que se han registrado últimamente. Quisiera preguntarle si alguno del panel quiera también abonar algo, con todo gusto, no espere que yo le dé la palabra, con todo gusto me puede decir y vamos haciendo dinámica la participación de todos para que toda la gente que nos está siguiendo a través de la red lo pueda también estar teniendo de primera mano y con más aportes sobre esto. Evidentemente vamos a ir abonando también los aportes de la propia universidad con respecto a este tema en nuestro país. Yo quisiera preguntarle, doctora, a través de su experiencia, sus líneas de investigación, por ejemplo, hay una línea que es la principal de investigación, que es el peligro volcánico y geológico. Preguntarle de primera mano, de entrada, pues, con ese tema de por qué tiembla, ¿cuál sería la relación de la actividad volcánica con el movimiento de la Tierra, en este caso con los sismos, con los terremotos? Sí, es una pregunta muy interesante y de hecho se me ha hecho varias veces y la he escuchado varias veces, pues se me hace muy oportuno de una vez aclarar las dudas. Primero tenemos que hablar otra vez sobre la tectónica de placas, que es el origen de ambos fenómenos, así de sencillo. El calor interno de la Tierra, así como el movimiento de las placas, es el origen de ambos fenómenos. El vulcanismo se da específicamente en las placas que se mueven de manera, bueno, los límites de placa que se mueven de manera divergente, significa que se van separando, como pasa en todos los dorsales de todos los océanos. No vemos mucho de ello porque está debajo del mar, pero por ejemplo, evidencia es la isla de Islandia, que está justamente ubicada sobre la dorsal del Atlántico.
Y el otro movimiento, que es el segundo de los tres que existen, de las placas tectónicas, es el movimiento transversal. Ahí no se produce volcanismo normalmente, pero aquí en México justamente tenemos el tercer escenario, que es convergente, significa que una placa se mueva hacia la otra. Entonces ahí sí depende muchísimo del tipo de la placa o del tipo de la corteza que tenemos para ver qué es lo que sucede. Hay tres diferentes escenarios. El primero es que se encuentra corteza continental con corteza continental. Ahí el ejemplo más famoso sería la formación del Himalaya, ¿no? Ahí sí, ya que la corteza continental es ligera, significa que no se deja subducir o significa que ninguna de las dos cede y se forman cadenas montañosas muy importantes, por ejemplo los Alpes o el Himalaya. Cuando la litosfera o parte de la corteza es oceánica, significa que es más densa y más pesada y tiende a subducirse o sumergirse por debajo de la continental. Este justamente es el caso de México y ese es donde también siempre está asociado con vulcanismo activo. Pero el vulcanismo, entonces, cuando son el movimiento divergente, simplemente se forma porque el calor interior produce una convección dentro del manto. Significa que material caliente sube y material frío desciende. Y en el proceso donde tenemos las dos sales, el interior de la Tierra sale hacia la superficie y se forma nueva corteza oceánica. No podemos verlo, está solamente en Islandia, pero sí, ese es el tipo de volcanismo que se produce. Y en la subducción, lo que pasa es que la placa subducida poco a poco va soltando fluidos que bajan el punto de fusión, se forman magmas, y eso justamente es el punto clave. Se forma magma que asciende a través de la corteza para sí o no dar erupción. No todos los magmas que ascienden dan erupción, pero varios de ellos, un cierto porcentaje sí. Entonces, mientras ambos fenómenos la causa de ambos fenómenos es el calor interno de la Tierra, las corrientes de convección y, por ende, el movimiento de los pedazos de tierra rígida que tenemos encima, el vulcanismo tiene que ver siempre con la producción y el ascenso de magma. Entonces, si no tenemos eso, no va a haber erupción. Y entonces, si se pregunta si un gran sismo puede detonar una erupción en un volcán, ahí vamos a decir lo primero, que es muy difícil evidenciar. Segundo, que simplemente mientras un terremoto mueve el volcán, para hacer erupción necesita magma disponible. Significa, si no hay magma, yo puedo estar moviendo como yo quiera, no va a producirse ninguna erupción. En el caso muy específico que un volcán estuviera como a punto de hacer erupción, significa que hay magma cerca de la superficie, hay un sistema bajo presión, y en este caso tal vez un sismo podría darlo como el pequeño empujón para que... Pero la cuestión es que la erupción hubiera ocurrido de todas maneras, con el sismo o sin el sismo. Entonces, erupción volcánica sí tiene que ver con las placas, pero sí con el ascenso de magma. Yeah. Y los sismos, luego seguramente vamos a escuchar más, son el reacomodo, y una cosa, aunque tenga el mismo origen, no necesariamente una cosa detona la otra. Pero también seguramente vamos a escuchar más sobre esto, que el ascenso de fluidos y magma a través de la corteza es bastante complicado. La corteza es rígida, ¿no? Entonces se abren como pequeñas fracturas y eso también produce un cierto tipo de sismicidad. Entonces, al revés. En el caso, por ejemplo, del monitoreo de volcanes, ese tipo de sismicidad nos puede ayudar a identificar que un volcán va a ser próximo a hacer erupción. Pero seguramente ahí puede... Seguramente. Vamos a escuchar a los doctores también, porque ligado a este tema, a la actividad volcánica, les preguntaría si necesariamente, porque ahora lo vemos, ¿no? Mucho en las redes sociales, la preocupación que se genera, y mucho con ahora el famoso fake news, ¿no? Las noticias falsas, pero bueno, que genera una psicosis en la opinión pública, el hecho de que después de un gran terremoto, de un sismo, viene ligado un tsunami, ¿no? Y la gente se preocupa por esto. ¿Qué razón hay en ese sentido? Si no tiene que ver una cosa con la otra. Doctores, ¿quién ustedes me podría abonar sobre esto, por favor? Sí, me permito hacer una precisión con respecto al origen de los sismos, complementando la respuesta de mis colegas. También hay que tener muy presente que los límites no ocurren única y exclusivamente los límites de placa. Pueden ocurrir dentro de una placa. Imagínense que todo este movimiento que se está generando a nivel tectónico, que es un movimiento de una escala mayúscula,
genera esfuerzos, genera deformaciones, genera tensiones, genera compresiones, genera un montón de fuerzas en cualquier punto de la litosfera. No siempre se va a manifestar como sismo, eso dependerá de muchas circunstancias, pero eso enfatiza la necesidad de que se hagan este tipo de monitoreos, porque podemos entender cómo están evolucionando los esfuerzos en cualquier punto de nuestro territorio. Muy particularmente pongo un ejemplo, el sismo de Jalapa de 1920 es un sismo cortical muy poco profundo que ocurre en la placa norteamericana, que es donde se asienta la mayor parte del territorio de nuestro país. Ese sismo ya deja un antecedente, digamos, deja una cicatriz ahí. Evidentemente hubo fuerzas que se manifestaron y causaron la ruptura. Entonces, además de los grandes sismos que ocurren en los límites de placa, pues vamos a tener otros sismos más pequeños. Muy bien, doctor, y abonado también a lo que está apuntándonos ahí, y yo creo que ustedes también podrían abonarnos en esto. El trabajo que realizan ustedes como investigadores con respecto a otros institutos y sobre todo también en la propia actividad en nuestro estado de Veracruz, ¿qué resultados tenemos ahí? Es decir, ¿habría preocupación para los veracruzanos de que esta actividad la sigamos teniendo permanentemente y podamos tener efectos devastadores como los hemos tenido en los estados que hemos visto el 7, el 19 de septiembre? Sí, nada más complementando la respuesta a la pregunta anterior sobre los tsunamis. Sí puede haber una relación entre un tsunami y un gran evento, pero se tienen que cumplir ciertas condiciones. La primera de ellas es que el epicentro del sismo ocurra mar adentro y que tenga la capacidad de generar un levantamiento de una columna de agua. Si eso no ocurre, pues no se va a generar ningún tsunami. Por excelencia, este fenómeno lo vamos a observar claramente en las costas del Pacífico, que es donde se da el proceso de subducción tanto de la placa de Rivera como de la placa de Cocos. Por otro lado, ¿qué es lo que hace diferente la Universidad Veracruzana? Pues plantear un poquito en el sentido de dos escenarios posibles. Acabamos de ver muy recientemente 3 cosas en la Ciudad de México. Cómo les afectó en 1985 un gran sismo de subducción, un sismo interplaca. Los resultados los sabemos todos. Posteriormente ocurre un importante sismo intraplaca, el del 19 del presente, otro tipo de temblor diferente, y además, abonado a eso, en la Ciudad de México pueden tener sismos por debajo de la misma ciudad. Entonces, son 3 escenarios posibles para la Ciudad de México. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros en la Universidad Veracruzana, a los académicos, a nuestras autoridades de gobierno? Bueno, en principio entender el marco tectónico de esta región. Difícilmente nosotros vamos a sufrir por los sismos interplaca. Están en la costa del Pacífico, nosotros estamos bastante retirados al respecto. Pero tenemos 2 antecedentes importantes de eventos que nos permiten caracterizar cómo es la sismicidad, al menos en la zona centro de Veracruz. El sismo de 1909, que ocurre a una profundidad muy somera, es un sismo cortical, y el sismo de Orizaba de 1973. Este sismo de Orizaba, para nosotros los sismólogos, es muy parecido a lo que vimos el pasado día 19. Es un sismo que ocurre en la placa subducida de Cocos a una profundidad moderada, y los daños están mucho en dependencia de la cercanía al epicentro. Quiero traer a la mente de nuestro auditorio que hasta el siglo pasado los eventos que ocupan el mayor número de pérdidas en nuestro estado es el de Jalapa, precisamente de 1920, y el de Orizaba de 1973, solamente rebasados por el del sismo de 1985. Doctor Gilbert, por favor, tiene micro. Preguntarle ligado a esto que nos está mencionando, doctor, también, digamos, los puntos con más actividad sísmica del Estado y también, bueno, las investigaciones que ustedes vienen realizando en ese sentido, en materia, digamos, de prevención y de conocimiento de cómo está la actividad en nuestro Estado y sobre todo que la comunidad científica, los habitantes en general, pudieran conocer lo que ustedes van realizando también. Ok, sí, mire, y bueno, como un poco de resumen de lo que mis compañeros han comentado respecto a la sismicidad en la República Mexicana, lo podríamos resumir en 3 principales tipos de eventos: los propios de subducción, que ocurren en la frontera entre las placas y que no tienen mucha profundidad; los que ya están dentro
de la placa, que se conocen como intraplaca, y que tienen una poquita más de profundidad, son sismos de profundidad intermedia o profundos, y esos sismos pues son de los que más nos pueden afectar. Todos estos fenómenos están ligados, están asociados, el sismo de subducción, los sismos intraplaca de subducción, de profundidad intermedia, de profundidad o profundos, pero además la generación de las cordilleras, de los ejes volcánicos, van a generar esfuerzos, acumulación de esfuerzos, y ahí se van a generar otro tipo de sismos como el de Jalapa. Entonces, esos son los tres principales tipos de evento que podemos tener en la República Mexicana. Al norte, bueno, como decía el Inge Mora, pues hay otro tipo de fenómeno que es que las placas se están desplazando una respecto al otro, un tipo de fallamiento normal. Y bueno, ahí los sismos pues también son importantes porque están muy cerca de las áreas densamente pobladas. Y entonces aquí en la parte central del estado de Veracruz, los sismos que más nos podrían afectar son los que están intraplaca, ya sea de profundidad intermedia o profundos, como el sismo de 1973, que tienen un periodo de retorno más grande que los que están en la costa del Pacífico, los propios de subducción, son un poquito más raros. Y los sismos también intraplaca, pero generados a partir de la acumulación de los esfuerzos por la creación de los volcanes, de las montañas en nuestro eje volcánico. Entonces, ¿cómo fue el sismo de 1920? Estos serían también sismos muy importantes para la parte central del estado de Veracruz, porque estarían muy cerca de las áreas densamente pobladas, ¿no? Entonces, los sismos de profundidad intermedia, de subducción, y los sismos corticales generado a partir de la acumulación de los esfuerzos por la creación de las montañas o de los volcanes, como el de 1920, serían los eventos que generarían mayor peligro para la parte central del estado de Veracruz. Doctor, perdón que me interrumpa. Ahora, hablando de peligro, se me ocurre ahorita que escucho su respuesta también preguntarle si, digamos, la actividad humana podría también ser un factor para que se genere un fenómeno como este. No sé, me refiero a la minería, por ejemplo, alguna otra actividad que pudiera provocar que se reaccione de esta manera por parte de la Tierra. Sí, bueno, hay algunos formas de minería o de extracción de petróleo que pueden inducir sismos, ¿no? Pero las intensidades o las magnitudes de estos fenómenos pues no son muy importantes, ¿no? En general, lo que para la parte central del estado de Veracruz, en general la parte central de la República Mexicana, sería más peligroso es un sismo que estuviera cercano a las poblaciones, ¿no? El sismo de 1920 fue muy importante porque pues estaba muy cerca de zonas habitadas, ¿no? Y bueno, en esos tiempos el tipo de construcción era diferente, ¿no? Teníamos construcciones que eran hechas a base de mampostería con muros muy gruesos, ¿no? De pocos niveles. En general, el sismo de 1920 tuvo más de 600 víctimas, pero por ahí de 420, un poquito más, fallecieron a partir del deslizamiento de laderas que se asoció al fenómeno. Entonces, ahora las construcciones han cambiado y bueno, pues sería un poquito más complicado el escenario por muchas causas, ¿no? Sobre todo el que pues hay, no hay una conciencia de que estos fenómenos ocurren. Entonces, a la hora de que nosotros construimos, no lo hacemos de la mejor manera, no buscamos la asesoría de un profesional, y entonces, bueno, estamos construyendo, no tenemos un reglamento vigente que restrinja cierto tipo de construcciones o que nos guíe, o que guíe a las personas. Y entonces, bueno, hay muchos factores que hemos estado analizando y pensando que bueno, los escenarios para eventos cercanos, pues sí serían un poquito desfavorables, ¿no? O tendríamos un escenario más desfavorable. Claro, si me permite, vamos a escuchar a Protección Civil, porque ligado a esto, Flavio, de lo que está mencionando, del tipo de construcciones, de quizá lo que la propia ley diga en esta materia,
para una construcción y tener los cuidados debidos por múltiples efectos. Estamos hablando de los terremotos en este caso. ¿Qué dice Protección Civil en ese sentido, sobre todo para que se cumpla con la normatividad o adecuar la propia normatividad? Bueno, de hecho, todo lo que han comentado aquí los presentes, a raíz de que tenemos ya un catálogo de sismicidad, sabemos en dónde están las regiones sismogénicas, sabemos dónde identificados bien las áreas de regionalización sísmica. A partir de ello se tiene que adecuar reglamento de construcciones y eso tiene que ser constante y permanente. No tenemos que esperar a que haya un sismo como el de 85, como el del 7 y del 19 de septiembre para volver a hacer ese trabajo de actualización, porque esto es cambiante de acuerdo al tipo de suelo, el tipo de construcción. Hay que saber construir bien y en un lugar adecuado, prácticamente eso. Y quiero aunar algunos detalles cuando hablabas de la alerta por tsunami. Efectivamente se generó una alerta por tsunami a modo de observación, olas de 3 a 4 metros, y que circulaba en redes sociales que podía llegar a Veracruz. Primero eso se descarta, ¿no? Y aquí en Veracruz, la zona del Golfo, aunque son para Veracruz 740 kilómetros del litoral, se descarta un tsunami como tal, aun cuando esté del lado del Atlántico. Es decir, el riesgo por tsunami para Veracruz es de muy bajo riesgo. Olas como las que observaba para este tsunami del sismo del 7 de septiembre, de 3 a 4 metros, las tenemos todos los años en temporadas de huracanes, en frentes fríos. Tenemos oleajes de 4 hasta 6 metros de altura. Para nosotros es normal y no está asociado con un tsunami propiamente. Muy bien, y esto, bueno, pues evidentemente con las redes sociales se provoca a veces esta desinformación y esta psicosis que puede provocar pánico sin razón en la gente, doctor. Sí, ahondando un poquito más, el efecto del tsunami es muy diferente al efecto del oleaje, ¿verdad? El oleaje es por arrastre y empuje del viento, y entonces se generan olas muy grandes, pero vienen una serie de sucesión de olas pequeñas, cortas, y el tsunami viene una cortina son olas también, pero de muchos kilómetros, ¿verdad? Entonces traen una energía mucho mayor. Eso, como dice el ingeniero Flavio, no se tiene previsto de que ocurran en Veracruz o en el Golfo de México, ¿no? Pero sí en el Pacífico. Y los lugares donde más tsunamis más fuertes se han provocado, pues es en los temblores de Alaska, los temblores de Chile, que son de magnitud muy grande, ¿verdad? Y en eso de la magnitud muy grande sí me gustaría que no se quedara esto en el tintero, ¿verdad? Hay dos tipos de mediciones que se hacen de un temblor, ¿verdad? Una es la magnitud, que es la energía que se libera al romperse el material que está trabado de las placas. Y la intensidad es cómo se siente en otro lugar lejano al temblor, ¿verdad? Y eso se confunde mucho, sobre todo en los medios que hablan de intensidad y de magnitud indiferentemente. Sí, sí. Entonces, acaba de salir una noticia por ahí en un medio de comunicación que el temblor de Jalapa ha sido el de mayor magnitud. Pues, no es verdadero eso, ¿no? Pero tenemos nosotros como los que manejamos estos términos aclarar un Como poquito científicos eso. y académicos. Sí, claro. aclarar un poco esto, Sí. ¿no? Las magnitudes se deben de nombrar con números arábigos y las intensidades se nombran generalmente con números romanos. Y por ejemplo, el sismo del 85, que tuvo una magnitud de 8.1 en las costas del Pacífico, generó intensidades de 10 en algunas partes del Distrito Federal. Entonces son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Y además decir que las magnitudes, luego decimos, es que el sismo de 7 pues está muy cercano al de 8, ¿verdad? Casi como que son iguales, ¿no?
son un poquito más grande uno que otro, pero las escalas son logarítmicas. Entonces, por decir algo, para que nos llevemos una idea de las magnitudes, un sismo de 5 grados dicen que se puede producir con el equivalente a una bomba atómica, ¿sí? Tronada. Pero un sismo de 6 grados ya necesita como 32 bombas atómicas. Y vamos a redondear un poquito. Un sismo de 7 de 1000 bombas atómicas, y uno de 8 de 27,000 bombas atómicas, y uno de 9, 1,000,000 de bombas atómicas, para que vea uno que no son tan cercanas, no son lineales. Entonces esas magnitudes nos pueden confundir, decir el temblor de tal fecha y el otro, pues están muy cercanos, ¿no? No son del doble, Lo del veíamos triple. en algunas de las declaraciones, ahora que habla usted de medios, por parte de las autoridades de la Ciudad de México, por ejemplo, de las diferentes delegaciones, hablando de que en alguna de las delegaciones el temblor se sintió con mayor intensidad en alguna de esas zonas de la ciudad, ¿no? Sí, entonces y correcto. eso es correcto, diferentes intensidades, pero para un sismo de una magnitud esa no se le quita. Claro. Claro que se hacen estudios para estimar la magnitud del terremoto. Muy bien, ¿sí? doctor. Sí, a propósito de que salió la palabra peligro sísmico, debemos tener bien en claro una cosa. Para que nosotros realmente podamos tener una evaluación del peligro, pues esto debe estar sustentado y sustentado en conocimiento riguroso, conocimiento científico. ¿A qué me refiero? Bueno, históricamente hemos visto actividad que sin lugar a dudas nos da un primer acercamiento de cómo es la sismicidad en México, y particularmente en estas zonas que no tiembla tan frecuente como en la costa del Pacífico. A lo que voy es a lo siguiente: tenemos que entender el fenómeno muy profundamente. No es posible a partir de los registros de sismicidad, de tener un catálogo de primera mano, llegar al peligro sísmico. No es un proceso inmediato, porque intervienen muchos factores. Cuando ocurre un gran temblor o un temblor importante, debemos tener presentes que en el sitio donde nos encontremos van a influir varios factores para que nosotros lo sintamos. El primero de ellos es propiamente la fuente sísmica, la ruptura, el temblor en sí. Si estamos muy lejos, pues difícilmente lo vamos a percibir. Pero tomar en cuenta que a partir de la ruptura se producen trenes de ondas, se producen ondas sísmicas que se desplazan en todas las direcciones. La pregunta que nos haríamos ante sismos como esto, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se propagan las ondas sísmicas a lo largo, por ejemplo, del estado de Veracruz? Que sería una pregunta muy interesante. Así como vemos estos efectos de amplificación en la Ciudad de México, ¿los hay en Veracruz? En Veracruz el estado de esfuerzos está produciendo deformaciones que inminentemente nos permita ver que va a temblar en una determinada región. No lo sabemos, lo estamos monitorizando. ¿Puede ocurrir un sismo de magnitud arriba de 7? Pues difícil. Si es cortical, es difícil. No hay al menos el contexto tectónico que nos permita llegar a eso. Entonces, son muchas cositas que tenemos que ver. La atenuación de las ondas, la geología local es un factor fundamental en los daños que ocasiona un evento, pero todo esto es parte de un estudio sistematizado, no es una manera inmediata de llegar al peligro. Menciono muy a propósito esto porque hay esquemas como los de alertamiento que en algún caso pudiesen ser útil. Habría que ponderar si en Veracruz este tipo de esquemas pudiese funcionar, pero entendiendo perfectamente el contexto tectónico. Muy bien, si me permiten, hay algunas preguntas de los estudiantes. Héctor Olivo, de Instrumentación Electrónica, pregunta lo siguiente: ¿por qué el segundo temblor del 19 de septiembre fue más débil y tuvo mayores afectaciones que el primero que sucedió cerca de Oaxaca? Dice Héctor Olivo. ¿Alguien quisiera responderle? Sí, cómo no. Mire, también quisiera yo antes Por favor, claro. hacer un comentario respecto para, no sé, quizás resumir. Cuando estamos hablando de magnitud, estamos hablando en la zona del epicentro, en el foco y su proyección en la superficie, que es el epicentro. Si estamos hablando de intensidades, ya estamos hablando en algún punto específico de interés, ¿no? Por ejemplo, la intensidad aquí en Jalapa, ¿no? Y sobre esto, pues hay algunas escalas que son cualitativas, que tienen que ver con cómo lo sintió la persona, y que, bueno, va del 1 al 12. Como decía el ingeniero Mora, tienen su número en número romano, ¿no?
Pero hay otro tipo de maneras de percibir la intensidad y es a partir de las aceleraciones del terreno. A los ingenieros civiles nos interesa mucho este parámetro porque a partir de ese parámetro nosotros vamos a poder calcular las fuerzas inerciales con las que diseñamos una estructura o una obra de ingeniería para estar previendo el evento sísmico. Entonces, en este sentido, como decía bien el doctor Francisco, pues se tienen que hacer estudios. Obviamente, la caracterización más importante pues va a tener que ver con las áreas urbanas y su posible expansión, ¿no? Porque, bueno, es en donde nos interesa tener conocimiento del peligro, bueno, pues obviamente para hacer algo al respecto, ¿no? El peligro, pues nosotros lo podemos entender de una forma muy sencilla como el grado de exposición a algún fenómeno natural. Si nosotros quisiéramos complementar el término de peligro, pues tendríamos que agregarle a lo mejor algún parámetro de cierta intensidad y para un periodo de retorno, ¿no? Y además podemos hacer otro tipo de análisis del peligro que tiene que ver con tratar de cubrir las incertidumbres en donde ya estamos utilizando, por ejemplo, calculando el peligro sísmico probabilista, ¿no? que son estudios que afortunadamente en la Universidad Veracruzana hemos estado desarrollando, estudios de microzonificación sísmica de las principales áreas urbanas en el estado de Veracruz o en la parte central. El Centro de Ciencias de la Tierra ha trabajado con Jalapa, Orizaba y Veracruz. Actualmente, bueno, pues estamos trabajando también para definir el peligro sísmico probabilista en estas ciudades y hemos estado trabajando ahora en áreas más grandes, en cuencas, en donde estamos incluyendo los fenómenos por inundaciones y deslizamiento de laderas. Estamos tratando de llevar los fenómenos naturales o agruparlos a partir de cuencas, que es algo que pues se conjuga muy bien. Pero bueno, la pregunta que me... La pregunta es, ¿por qué el segundo temblor del 19 de septiembre fue más débil, tuvo mayores afectaciones que el primero que se registró cerca de Oaxaca? Sí, lo que decía el doctor Francisco, tiene mucho que ver con la distancia que se tenga del epicentro. Las ondas se atenúan con la distancia y el efecto de un sismo cercano siempre va a ser mucho más grande que un sismo lejano, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la zona centro del estado de Veracruz, pues los sismos de subducción, pues sí los vamos a sentir, pero difícilmente nos van a afectar. Pero un sismo cercano, que puede ser de profundidad intermedia de subducción o un sismo cortical como el del sismo de Jalapa, pues sí nos va a afectar. Las aceleraciones del terreno por un sismo cercano seguramente van a ser más grandes, ¿no? Eso es lo que les preocupa o nos preocupa a los ingenieros. Hay otro aspecto que también es importante y que se detectó. Todos estos sismos nos enseñan, nos dan elementos para poder construir mejor, para poder tener previsiones a la hora de realizar los proyectos. Y un punto muy importante que se detectó durante el sismo del 85 fue que había zonas que amplificaban más las ondas sísmicas que otras, ¿no? Entonces, y ahora, bueno, es un fenómeno muy reconocido que en la Ciudad de México, por estar en un antiguo lago, en una zona lacustre, los depósitos amplifican mucho las ondas. Entonces, ese tipo de fenómeno no es exclusivo de la Ciudad de México. Ahí está en un grado muy importante, es un fenómeno único mundial, ¿no? Pero en las demás ciudades o en las demás zonas también puede ocurrir este fenómeno y este fenómeno es muy importante de definir. Entonces los estudios de microzonificación de eso se encargan, de encontrar las zonas con efecto de sitio, se conocen a las zonas que amplifican más las ondas sísmicas. Oye, obviamente, usted mencionando la Ciudad de México, también Said García de la Facultad de Instrumentación pregunta ¿cómo funciona la alarma sísmica de la Ciudad de México? Bueno, la alarma sísmica de la Ciudad de México, la alerta sísmica de la Ciudad de México, esa empezó por poner instrumentos en la zona de las costas del Pacífico, que es donde se generan los temblores más fuertes, que pueden afectar al Distrito Federal.
Y funciona muy bien porque el Distrito Federal se encuentra entre 400 y 500 kilómetros alejado de los epicentros, pero por la zona lacustre amplifica mucho las señales. Si usted tiene instrumentos para estar midiendo cómo es la intensidad en diferentes lugares, pues va atenuándose el efecto, pero llega a la Ciudad de México y se vuelve a amplificar. Además de, como dijo ya el doctor Francisco, hay también fallas locales sísmicas que se pueden alterar en un movimiento fuerte, ¿sí? Entonces, esta alerta lo que hace es tener aparatos en la zona donde los temblores van a ser más fuertes y como las ondas sísmicas viajan a una velocidad menor que la luz, entonces por radio mandar una señal de que ya está temblando en el lugar. Pero además, si lanzáramos la alerta sísmica con cualquier temblor, pues estaríamos llamando y alertando a la gente varias veces al día, ¿verdad? Sí. Con lo cual no serviría de nada. Entonces se ha desarrollado en el CIRES un modelo matemático que en los primeros registros se evalúa si va a pasar de, primero se había puesto el límite de 6 grados, ahora lo hemos bajado a 5.5 grados de magnitud. ¿Sí? Si el temblor va a tener una magnitud mayor que 5.5, se manda la alerta sísmica, si no, pues para qué la alertamos, ¿no? Uh-huh. Pero así funciona, no es que prevenga o prediga que va a temblar tal día, claro, sino es que decir, ya está temblando aquí, entonces van a llegar las ondas después, ¿sí? Ahora que toca eso de prevenir que va a temblar tal día, es una falacia completa eso de poder pronosticar los temblores, como se dijo en algún momento. A ver, complementando la pregunta de cómo funciona el sistema de alerta sísmico mexicano, bueno, primeramente son cerca de 100 estaciones de detección en campo que están distribuidas a lo largo de la costa del Pacífico, unas más dentro del continente también distribuidas, y cuando ocurre un sismo, la onda primaria la detecta una de estas estaciones, una segunda la tiene que comprobar, porque si no el sistema se puede disparar si no había esa redundancia. También existe una tercera por si la segunda cercana no está funcionando en ese momento. Entonces el sistema es redundante. Y en cuestión de segundos, como decía el ingeniero Mora, se calcula qué tan grande o tan pequeño, y si rebasa cierto umbral del que ya está establecido, entonces se emite la alerta para diferentes ciudades dependiendo de la distancia del epicentro. Es decir, no se va a alertar masivamente a todas las ciudades que tienen el sistema de alerta sísmico, sino a aquellas que lo amerita alertar. También es en base a un cálculo matemático, en automático, que sale esta alerta. Doctor. Sí, nada más acotar que es un algoritmo el que tienen implementado estos sensores, principalmente en la costa del Pacífico, que tiene que resolver muy rápidamente si el evento que se está presentando potencialmente va a ser de cierta magnitud, pero sí es muy importante, sobre todo para estos efectos de alertamiento, tener muy en cuenta que son 5 o 6 segundos aproximadamente, que además los instrumentos tienen que recurrir a este algoritmo y determinar si el evento puede generar potencialmente daños. Muy bien. Doctora, preguntarle también, ya que usted mencionaba hace un momento el tema de la actividad volcánica, lo explicaba, y bueno, usted que viene investigando esta parte también, preguntarle, a partir de la actividad sísmica de nuestro estado, sobre todo en la zona centro del estado, y más allá de nuestra entidad federativa en el país, la gente que vive cerca, por ejemplo, vimos después de estos fenómenos la actividad volcánica del Popocatépetl en este caso. ¿Cuáles serían las medidas de precaución que deben tomar la gente que vive en esas zonas urbanas cercanas a volcanes con actividad como el Popo o el Pico de Orizaba, por ejemplo, en la zona centro de la entidad? ¿Qué medidas se deben tomar ante esta actividad que se puede generar?
Me gustaría, la verdad, porque creo que se quedó un poco en el aire la pregunta anterior. Antes, es que yo con muchísimo gusto respondo, pero no se ha dicho si se pueden o no predecir los sismos. Y yo realmente creo que es muy importante. Ah, que Flavio ya no quiso responder. No, definitivamente no, imposible. Muy bien, a ver. Imposible, ¿por qué? Son muchísimas variables muy complejas y debemos tener en cuenta que todas estas variables son difíciles de reproducir en laboratorio. Estamos hablando de presiones gigantescas, de temperaturas gigantescas, de procesos muy complicados. Pero es importante esto que nos menciona, doctor, porque lo vimos en este momento, que vivimos este fenómeno. Seguramente, cuando nos vuelva a ocurrir y se suelte a través de cualquier plataforma una información como esta, de nueva cuenta va a impactar en la opinión pública, ¿no? Porque se nos olvida. Es más, cuando escuchamos la explicación de la doctora sobre la propia actividad de nuestro país y demás, vino a mi mente lo que se ha reproducido mucho en redes sociales del discurso del, no viene quizá al caso, pero sí porque salió por el tema del Papa Francisco, que México era castigado por el diablo, ¿no? Un discurso fuera de contexto porque no lo dijo en el contexto de los terremotos, pero alguien lo tomó, lo puso y bueno, se hizo trending topic, ¿no? Lo que dijo el Papa Francisco. Entonces es muy importante que ustedes como especialistas, como académicos, investigadores, bueno, dejen muy claro ahora que la comunidad universitaria está siguiendo esta transmisión, que esto no se puede pronosticar de ninguna manera y que lo tengan muy claro para efectos incluso del núcleo familiar, ¿no? Cuando llega una información como esta. Sí, definitivamente la respuesta es no, y de parte de la comunidad sismológica, pues sí estamos muy inquietos porque hemos visto todas estas manifestaciones a través de redes sociales en momentos en que tenemos más información que nunca. Sin embargo, parece ser que estamos más desinformados al mismo tiempo. Es un proceso complicado donde nosotros tenemos que concientizar. Aquí requerimos particularmente la alianza de la comunidad universitaria y de los medios de comunicación para dar información que realmente sea la adecuada. Pero es imposible, todo ese tipo de predicciones. Yo quisiera poner un ejemplo. Si alguien hoy me dice que mañana va a temblar, y lo podrán decir, veo por aquí algunos de los estudiantes que laboran en el Centro de Ciencia de la Tierra haciendo su servicio social, sus tesis, todos los días vemos que tiembla. En México, en promedio, son 40 sismos al día. Y si viéramos cuántos son de magnitud 5 menor, casi la mayoría. El 98% son de esa magnitud o más pequeñitos. Entonces, en ese sentido, pues no se vale ese tipo de comentarios, inevitablemente le vamos a atinar. Pero ahora que podamos decir que un evento de cierto tamaño se llegó a manejar 10.6 en algún caso, es imposible, sobre todo entendiendo el marco tectónico del planeta. Pues, para que se genere un sismo de ese tamaño debe haber condiciones físicas posibles, factibles, y en este momento definitivamente no las hay. Doctora, ahora sí, con muchísimo gusto. Primero, también se me ocurre porque muchas personas, es que nosotros los especialistas siempre asumimos que, por eso también a veces no somos tan perfectos para la divulgación, ¿no? Pero justamente yo quisiera decir que estos movimientos de placas son más o menos como crecen las uñas. Entonces significa que estos movimientos son unos cuantos centímetros al año. Entonces son como entre 2 y 7 variando. Entonces se tienen que imaginar que esto es un esfuerzo poderoso, constante, pero muy lento. Entonces, depende, en el momento cuando se acumuló suficiente tensión, se va a liberar en algún momento, así lo veo yo como vulcanólogo, así veo yo los sismos, que se va a liberar en algún momento esa tensión acumulada. ¿En qué momento? ¿Quién lo puede decir? Hasta el momento es imposible. Hay intentos, pero hasta el momento es imposible. De predecir un sismo. Diferente con los volcanes, y ya justamente por eso quisiera retomar la pregunta anterior, el caso es diferente con los volcanes. Ahí también no se puede decir que 100% de las erupciones se pueden predecir, no se puede. Hay algunas erupciones que pasan dentro, casi desapercibidos y casi no hay ni señales, pero la mayoría de ellos sí. ¿Cómo se hace? A través del monitoreo sísmico, que realmente no quisiera entrar en detalles porque hay expertos aquí al lado que lo pueden decir mejor que yo. Pero como había dicho anteriormente, con el ascenso del magma hay un fracturamiento, eso deja una cierta señal sísmica que se puede detectar. Además, hay otros factores que pueden anticipar una erupción, como es, por ejemplo, la aparición de fumarolas o alguna actividad visible. También hay cambios, por ejemplo, en
en el agua alrededor, entonces se controlan, por ejemplo, Senapred hace eso periódicamente, que están revisando los cuerpos acuíferos en los alrededores para ver si algo cambió de química, si hay cambios, o también hay mediciones, por ejemplo, del edificio mismo, si hay deformaciones o algo así. Entonces, el monitoreo puede apoyarnos en predecir cuándo ocurre. Entonces, si usted me dice como, ¿qué podemos hacer en el caso? Primero hay expertos, ¿no? Obviamente para el Popocatépetl yo, por ejemplo, no soy experta, ahí hay personas muy calificadas cercanas ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. También lo mismo para el Colima. Ambos volcanes, por ejemplo, cuentan con su mapa de peligro, también el Pico de Orizaba, y también con monitoreo. Entonces significa que los expertos están vigilando estos volcanes y cuando hay algo preocupante va a poner en marcha toda la maquinaria, ¿no? Muy bien. Pero Oiga, el problema es para los volcanes que no cuentan con un mapa sí, ni con monitoreo y en eso estamos trabajando. qué bueno. Oiga, ya que estamos hablando de predicciones, pregunta Marianita González, ¿cómo se pueden predecir los tsunamis? Ya al principio se habló algo de tsunamis, pero si le quieren responder a Marianita González, con todo gusto. Sí, siempre que hay un sismo que esté en el mar y que tenga una magnitud grande, una magnitud de 9, de 8.8, 8.6, pues se lanza una alerta sísmica porque hay probabilidades de que ocurra un tsunami, ¿sí? Y hay estaciones alrededor del mundo donde van midiendo también esas ondas y se tiene ya estipulado un calendario o un reloj, ¿verdad? De que si ocurre un tsunami un temblor en tal parte, el tsunami cómo se va a ir y cuántas horas tarda en llegar a ciertos lugares. Y con eso pues puede tener alguna previsión de alejarse. En el tsunami que hubo en el 2004, ¿sí? Salvaron a muchas gentes. Una niña que escuchó a su maestro en la universidad, en la primaria, ¿no? Que cuando el mar se va alejando, hay que correr en sentido contrario, no ir a ver a los pececitos que se están ahogando, ni las conchitas, ni nada, porque es probable que por ahí venga. Ese ya sería una predicción a muy corto plazo, ¿verdad? Si me permite, doctor, vamos a preguntarle a la gente que nos acompaña aquí en el auditorio si tienen alguna pregunta para hacerla directamente a ustedes. Allá al fondo tenemos una pregunta, a ver si logramos escucharla. No sé si puede llegar el micrófono hasta allá. ¿Sí tenemos micrófono? ¿Sí? Acá tenemos un micrófono. Acá tenemos una pregunta. Y un favor, si pudieras acercarte acá para que en cuanto haga la pregunta a la compañera, el joven también le puede hacer. Le escuchamos, por favor, adelante. ¿Qué garantía para el señor de Protección Civil? ¿Qué nos garantiza el gobierno en el caso de un desastre por naturaleza? Por ejemplo, en la unidad habitacional de Jalapa 2000, que se presentan muchos problemas por desastre por naturaleza, hay un edificio que derrumbaron y a la fecha las personas se quedaron sin vivienda, no los reubicaron. Ahí hay personas que les está descontando Infonavit, pero ellos siguen pagando. Y si se presentan más movimientos de tierra, como ahorita lo hubo, las viviendas se afectaron. Cuando nosotros pagamos un predial, supuestamente nos dicen que hay un seguro que pagamos para que el gobierno nos responda y nos apoye. ¿Qué pasa ahí? Meramente respondiendo al seguro, es un tema de índole meramente municipal porque el municipio fue el que contrató ese seguro. Para otros eventos de desastres naturales como incendios y en algunos casos con los recientes deslaves y deslizamientos de tierra que ha habido, el municipio ha cobrado este seguro para indemnizar y apoyar a esas familias. Sí, lo ha hecho. Jalapa creo que es el único caso en Veracruz, en el estado de Veracruz, que tiene este seguro contra desastres, incendios, sismos, deslaves, etcétera, etcétera. Otra pregunta, allá al fondo, sí. Tu nombre, por favor, si nos puedes decir tu nombre. Pedro, adelante, Pedro. ¿Qué tengo que hacer cuando tiembla?
cómo tengo que pensar, cómo tengo que reaccionar, hacia dónde me tengo que dirigir. Porque bueno, si bien de este lado no nos ha tocado un fuerte movimiento, por parte de la población sí hay desinterés y no hay mucha información sobre atender los protocolos. Hay oficinas donde nunca se han hecho simulacros. Mucha gente lo toma a broma cuando se hacen este tipo de acciones. Y entonces se recurre a las redes sociales, ¿no? No, pues en el Facebook pusieron esto, no es que el triángulo de la vida, no es que eso no es cierto. Entonces, por dónde empezar para construir una cultura de prevención del riesgo, ¿no? Y no solo en caso de sismos, sino también de incendios, amenazas de bomba, derrame de fluidos tóxicos, ¿no? Por dónde empezar para concientizar a la gente, ¿no?, sobre esto. Sí, bien, mira, primero hay que ubicarnos en el contexto. Si estás ubicado donde hay una alerta sísmica como tal, vamos a actuar de una manera, y en el caso de Veracruz, que todavía no contamos con una alerta sísmica, vamos a actuar de otra manera. Es decir, si ya tenemos el sismo, no se recomienda evacuar en ese momento hasta que termine el evento. Lo que se recomienda es hacer repliegue a zonas más seguras, es decir, a elementos estructurales, a muebles robustos, fuertes. Es decir, si yo estoy durmiendo en la cama, en ese momento hay un sismo, lo que me recomiendan es rodar y quedarme a un lado de la cama. Los cuartos de baño de todas las casas habitación son los lugares más seguros de una casa por lo pequeño del espacio, que hay 4 paredes y hay elementos estructurales. También son muy seguros para caso de incendio, los mismos cuartos de baño. Y no hasta que termine el sismo, es hasta entonces que podemos evacuar en forma ordenada. En inmuebles públicos siempre vamos a evacuar del lado derecho, las escaleras, para que si hay equipos de emergencia puedan subir libremente sin obstaculizarlos. En el caso de la alerta sísmica, como tenemos, independientemente de los segundos más o menos, tenemos que evacuar en forma ordenada y ubicarnos en el punto de reunión ya previamente establecido. Me dices tú que hay inmuebles públicos que no hacen simulacros. Más allá de realizar un simulacro, la ley prevé que el artículo 62, que todo inmueble que haya concentración masiva de población, llámese comercios, escuelas, inmuebles públicos privados, plazas comerciales, iglesias, etcétera, etcétera, deben contar con una unidad interna de protección civil, que a su vez tiene que elaborar el programa interno, y una vez que lo elabore va a planificar la realización de ejercicios y simulacros periódicamente, ya sea por sismo, ya sea por incendio u otros calamidades. Entonces, para las familias, para toda la población, el primer paso es elaborar el plan familiar, y el primer paso del método científico, que es muy recalcado, es observar. Tenemos que observar, identificar todos los riesgos a los que estamos expuestos. En el caso de sismos, todos los elementos que puedan caer, desprenderse de la casa, deslizarse. Afuera igual, si existen transformadores ubicados en la postería, si existen barrancas, si existen vialidades importantes, etcétera, etcétera. Pero es a partir de la elaboración del plan familiar de protección civil y del programa interno de protección civil que cada dependencia, institución, organismo o empresa pública o privada realicen. El formato de plan familiar lo pueden ustedes consultar en www.veracruz.gov.mx, /sección, /difusión. Además de encontrar este formato, van a encontrar todas las recomendaciones por sismos, por vulcanismos, por mareas de tormenta, etcétera, etcétera, todo la mayor sinnúmero de calamidades que tenemos en el estado de Veracruz. Oye, ingeniero, aquí la doctora quiere abonar algo. Antes de que ella tome la palabra, yo quisiera nada más comentar acerca de lo que tú mencionas. Yo creía que esta parte que inicialmente decías, esto de quizá buscar un mueble muy fuerte y demás, lo había creído con la historia de Frida Sofía, ¿no? Que cuando se metió en un escritorio muy fuerte, creo que casi más fuerte que el de Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública, y ya vimos en qué terminó la historia, ¿no? Pero creo que la doctora también tiene un punto de vista que quiere abonar y compartir con el compañero que hizo la pregunta, ¿no?
Obviamente solamente voy a hacer la parte introductoria porque aquí al lado tengo tres sismólogos que están seguramente más capacitados, pero a mí sí me interesa esa parte personalmente y yo he leído sobre el asunto y me gustaría decir una cosa: salgan del edificio, porque un sismo, ¿por qué nos mata? Si estuviéramos parados en la mitad de una pradera y ocurre, se tiembla la tierra, pues no pasa nada, tal vez me caigo al piso y ahí me quedo, ¿no? Pero cuando me encuentro dentro de algo que nosotros mismos nos construimos, ¿sí? Es muy probable que se caiga y que me mate. Ahora, la pregunta, lo del triángulo, lo que a mí también me interesó muchísimo, entonces empecé a leer, es una teoría de un solo hombre de Estados Unidos que se apellida Hobbes, creo. Entonces él dice que había un tiempo cuando siempre se decía que las personas se deben de refugiar debajo de cosas para, por si caen cosas de arriba, se quedan como protegidos por estas mismas estructuras. Pero imagínense una mesa, imagínense una losa de no sé cuántas toneladas. Entonces, lo que decía tal Hobbes es que si en vez de refugiarme por debajo me quedo al lado, se va a quedar probablemente un espacio. Pero, ¿a qué estamos, a decirlo así, jugando? Yo digo, salgan de la manera más rápida. Si se puede salir, salgan. Salgan. Obviamente va a ser... Flavio no está de acuerdo con usted, Sí, doctora. y esto realmente yo quisiera realmente que aportaran los sismólogos y el especialista en estructuras a esto, porque es un tema medio polémico y Sí. también, de hecho, ha habido un anunciado oficial, que también seguramente me pueden estar apoyando aquí, ¿fue el Senapred? Fue el Senapred, que esto no aplica en la Ciudad de México. Y ahorita voy a pasar el micrófono claro. mejor. A ver, escuchamos, Flavio. Bueno, y al por eso ingeniero. ponía dos contextos. Si se tiene el alertamiento sísmico, por supuesto que tenemos la posibilidad de salir en forma segura. Pero si no lo tenemos, las aceleraciones, y aquí están los expertos, pueden ser tan altas que hacen que un edificio vibre y en cuestión de segundos se venga abajo. Así de Muy sencillo. bien. Nada más les pongo un poquito de números para ubicar en la realidad. Si habláramos de alertamiento, si fuese factible aquí en la zona centro de Veracruz, particularmente casos como el sismo somero de 1920, tendríamos, les hablo de una distancia de 30 kilómetros aquí, al epicentro, tendríamos como 3 segundos, y ni siquiera tendríamos 3 segundos porque los sistemas estarían tratando de determinar, todavía estaría esta parte computacional analizando si va a ser un sismo importante. Entonces, realmente hay contextos donde no va a funcionar el alertamiento. Entonces, definitivamente hay que apostar a la prevención y principalmente al diseño sismoresistente. Fíjense que pues hay diferentes escenarios y podríamos tener muchas variables dentro de la evacuación de un edificio, ¿no? Pero como decía la doctora Catherine, yo creo que si tenemos la posibilidad, si nos lo permite, y el edificio todavía no se está viniendo abajo, yo creo que lo más importante es salir, evacuar. La filosofía de diseño estructural nos dice que para sismos intensos la estructura no se debe de caer. Para sismos intermedios, pues debe de tener algunos daños, y para sismos moderados, pues no le debe de pasar nada, ¿no? Pero el problema es que pues hemos visto que no siempre sucede esto, ¿no? La estructura no queda en pie. La filosofía dice, no se debe de caer, aunque después se tenga que demoler. Entonces, el detalle es que hemos visto que bueno, esto no siempre pasa, ¿no? Entonces, si tenemos la posibilidad de salir, lo mejor es salir. Si no, bueno, pues tratarnos de refugiar en algún elemento estructural que sea resistente y ya por último, pues en algún mueble robusto, ¿no? Pero ya todo eso va a depender de la suerte que tengamos, ¿no? Me comentaba el ingeniero Mora alguna cuestión de que, por ejemplo, en los edificios que se cayeron, pues la mayor acumulación de víctimas fue cercana a las escaleras, y hubo algunas personas que se salvaron porque se refugiaron en los baños, ¿no? Ahí el detalle es que el área de un baño con muros perimetrales, pues, y un área pequeña, pues no hizo que pudieran resguardarse a la hora de... Entonces, bueno, pues esa es una cosa bastante complicada. Doctor, si me permite, tenemos una pregunta más, nos gana el tiempo, pero ¿cuánto tenemos aquí?
Aquí tenemos dos preguntas entonces. A ver, vamos a hacerlas rápido por el tiempo. Por favor, adelante. Su nombre, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Alfredo Cerqueda, profesor aquí de la Facultad de Arquitectura. Aquí cerquita nos acompañan pues, estudiantes de la facultad. Justamente nos tocó el sismo en un tercer piso. Ya hemos hecho simulacros de acuerdo a las reglamentaciones aquí de la universidad. Solamente que, bueno, contabilizamos los tiempos y desalojamos aproximadamente 1,200 personas en 2 minutos y medio. La próxima semana tenemos otra reunión con la unidad interna del UJIR. Mi pregunta es muy puntual. ¿Cuáles serán los segundos más pues, viables para desalojar aproximadamente esa cantidad de personas? Y la otra, también estamos interesados en, no sé, en conseguir algún sistema de alarma sísmica, porque la población de nuestra facultad es aproximadamente 1,600 personas que estamos en esos edificios, y no sé si se podía adquirir, es muy costosa, no lo sé. Bueno, miren, yo les comento, trabajé en la Ciudad de México, me tocó evaluar los macrosimulacros de la Ciudad de México, y yo les puedo decir que había inmuebles que se evacuaban, el término correcto es evacuar, no desalojar. Los evacuaban en 30 segundos, 20 segundos, pero la torre de Pemex tardaba 2 horas. Entonces, hay criterios para la evacuación que no, de la planta baja y 2 niveles, no más se debe de evacuar hasta que pase el sismo, ¿no? En el caso de los centros educativos, estos ejercicios y simulacros nos deben de dar los parámetros de cuánto tiempo más o menos tenemos de evacuación, y si nosotros requerimos, es decir, ustedes requieren solicitar que se construyan escaleras adyacentes para que haya mayor flujo de evacuación y no se concentre en un punto, los promedios de tiempos de evacuación van a bajar. Para eso son los ejercicios, para modificar, para poner propuestas, para hacer esos cambios. ¿Sí? Ahora, hablando de alertas y alarmas, ahorita van a empezar a venderles muchos aparatos denominados alarmas, efectivamente. Se colocan en los inmuebles, junto a las paredes, a las columnas, elementos estructurales, y sí les va a avisar, pero que ya tienen el sismo en ese momento, que ustedes a lo mejor no lo van a percibir, pero ya está en ese momento. No les va a dar ningún tiempo más. Para allá de esos abundan esos aparatos. Muy bien. Alguien tenía una pregunta más, ¿verdad? Acá, joven, por favor, su nombre. A ver, así te escuchamos. A ver, David. A ver, David, ahí te va el micro. Permíteme tantito. Vamos a pasarte el micrófono, y mientras yo alargo un poquito, hasta que te llegue el micro. Y bueno, estamos ya casi concluyendo. Me habían dicho que era de 1 hora, pero se ha puesto bueno, ¿no? En la parte final. Ahora sí te escuchamos, David. Ahora, adelante. ¿Cuál es la realidad? O sea, hablamos de reglamentos, hablamos de cuestiones aquí en Jalapa, se habla mucho del sismo de 1920. En cuanto a los reglamentos que se han modificado y las construcciones que se han modificado, ¿cuál es la realidad si hubiera un sismo equivalente al de 1920 aquí en Jalapa? ¿Las construcciones realmente están hechas para eso? ¿O tenemos que enfrentarnos a una realidad equivalente a la de la Ciudad de México? Doctor Gilbert, por favor. Bueno, los reglamentos han evolucionado, han avanzado a partir de los grandes sismos en la República Mexicana, pero en el área metropolitana del Distrito Federal, y hay una reglamentación nacional que es de la Comisión Federal de Electricidad, el Manual de Diseño de Obras Civiles, que bueno, también ha evolucionado, y bueno, a diferencia, por ejemplo, de los primeros mapas de regionalización sísmica que hizo el doctor Esteva, que fue algo único para ese momento, fue un logro científico muy importante. Pues ahora ya los mapas de regionalización sísmica pues ya incluyen muchas más fuentes sismogenéticas, están hechos en un raster de continuo
en un raster en donde cada píxel pues vamos a tener un valor de aceleración o un espectro de diseño. Pero eso es en el ámbito nacional para la cuestión de la Comisión Federal de Electricidad, en el área metropolitana del Distrito Federal, pero en cuanto a reglamentación, en la demás área de reglamentación específica hecha para ciudades, considerando los efectos sísmicos, pero reglamentando las edificaciones, no hay, ¿no? Ese es un vacío que existe en toda la República Mexicana. Los reglamentos de construcción no se están, no hay ninguna preocupación ni ningún incentivo por realizarlos. Ese es algo que tiene que ver con el ámbito municipal. El municipio tiene que promover su reglamento de construcción. Los colegios de ingenieros, los colegios de arquitectos, estamos haciendo un esfuerzo porque los estudios que hemos estado realizando de la zona se pueda ver plasmado en un reglamento, además de algunas ayudas para que se puedan realizar estudios, por ejemplo, de microzonificación sísmica en las localidades más grandes de cada municipio, ¿no? Entonces, estamos haciendo un esfuerzo, esperemos que próximamente se pueda llegar a cabo y podamos tener un reglamento, pero es estar preparado. ¿Estamos preparados? Pues estamos, como les comentaba yo hace rato, estamos construyendo de una manera totalmente arbitraria, ¿no? No tenemos conciencia de los efectos de la naturaleza sobre nuestras edificaciones y obviamente, bueno, pues el panorama futuro, si es que tuviéramos un evento como el de 1920 o un evento como el de 1973, pues yo creo que sí sería más desfavorable que en aquella época porque las construcciones ya son más altas, claro. Tienen diferentes formas, la irregularidad en las edificaciones también es un ámbito muy importante. Si una estructura es irregular o tiene irregularidades en planta o en elevación, es una estructura peligrosa, ¿no? Entonces, que necesita un diseño específico o un esfuerzo más de diseño. Entonces, si estamos diseñando o estamos construyendo más bien sin supervisión de profesionales y sin tomar en cuenta los parámetros que podríamos tener en la vida de la edificación o de la obra de ingeniería, pues seguramente tendríamos problemas. Y bueno, el sismo se dice que es el mejor inspector de obra, ¿no? El problema es que, bueno, pues cuando viene un sismo importante, pues no pasa y pues a veces se cae, ¿no? Claro. La estructura. Rápidamente, doy paso a dos preguntas más ya para cerrar este espacio. Giovanni Valdivia pregunta, escuché que el sismo que se registró en Puebla fue intraplaca, ¿a qué se refieren con eso? Sí, son este tipo de eventos que ocurren dentro de una placa tectónica. En particular, este evento ocurrió en la placa oceánica, que está precisamente debajo de la placa norteamericana donde se asienta nuestro territorio. Anaí Ramírez, de Instrumentación Electrónica, ¿por qué los sismos ocurren tan seguido cerca de Oaxaca? Porque es una zona de alta sismicidad, o sea que hay los movimientos ahí entre las placas son muy cercanos a la zona de subducción y Oaxaca pues tiembla muy seguido, ¿no? Inclusive ya la alerta sísmica ya se tiene también para la ciudad de Oaxaca, para sismos que estén un poquito alejados. Y es muy interesante ver las alertas sísmicas y cómo van transmitiendo sus señales hacia las ciudades más importantes, ¿no? Miren, hay una cosa en lo de las construcciones que yo sí quisiera que antes de que nos vayáramos quedara perfectamente estipulado. Por favor. México tiene estructuristas, ingenieros muy buenos, ingenieros sísmicos. Se tienen muchos conocimientos actualmente para hacer construcciones seguras, ¿verdad? No podemos predecir los sismos, pero sí podemos hacer construcciones seguras. ¿Y qué ha pasado? Y hay un ejemplo muy bonito.
que es la Torre Latinoamericana. Así es. La Torre Latinoamericana fue terminada un año antes del temblor del Ángel y está como si nada. Después pasaron otros temblores, el de la Ibero, el del 85, el del el actual, y la Torre Latinoamericana sigue tan campante como Johnny Wu. Bueno, no, ya no digo un nombre. Sí, entonces, ¿cuál es la explicación? Mire, hay una cosa, puede estar un edificio perfectamente diseñado. El arquitecto hace sus cálculos y para que la obra sea bonita, ergonómica, útil, etcétera, y busca un estructurista, el estructurista le hace todos los cálculos. Y hasta ahí llega, porque llega uno para la autorización de la construcción, y si ven que lleva la firma del arquitecto o del estructurista, adelante, ¿sí? Pero de ahí en adelante no se tiene un control de la obra, ¿verdad? Y entonces yo digo que así como en Haití la pobreza fue directamente proporcional al desastre, en estos edificios hay que investigar, hay que hacerles un estudio muy concienzudo de que si se respetaron esos cálculos, si se respetó el diseño original o alguien por ahorrarse algo de dinero, y entonces podríamos decir que los desastres son directamente proporcional a la corrupción, por hablar en un lenguaje actual. Sin duda alguna. Perdón. Nada más quisiera Sí, doctor, complementar un adelante. poquito respecto al buen comportamiento de la Torre Latinoamericana. En aquella época conocíamos mucho menos de lo que conocemos ahora y hay muchas más cosas que no seguimos sin entender, pero una de las virtudes que tuvieron los ingenieros que construyeron la Torre Latinoamericana, quizás por coincidencia, bueno, es una estructura regular que va disminuyendo su área en planta con la altura, bastante buena configuración, pero es una estructura flexible y los suelos en esa parte de la Ciudad de México tienen un periodo aproximado de 2 segundos y la estructura oscila es una estructura que tiene un periodo mucho más grande, es una estructura mucho más flexible. Entonces, cuando ocurre el sismo, la estructura ni se entera, porque su periodo de vibración es muy diferente al periodo del suelo. Eso es algo que debemos de tener en mente para construir las edificaciones y que, bueno, en los estudios que hemos hecho, desafortunadamente en algunas ciudades el periodo fundamental de las estructuras coincide con el periodo fundamental del suelo y eso es algo muy peligroso porque podemos tener fenómenos de excitaciones dinámicas importantes a partir de que interactúa el suelo con la estructura. Hay un fenómeno que se conoce como de resonancia en donde la copa si coincide con la frecuencia del cantante la puede romper, ¿no? Las deformaciones se incrementan exponencialmente y no hay estructura que lo resista, ¿no? Entonces, el buen ejemplo de esta obra de ingeniería mexicana, quizás por coincidencia, ¿no? Es que es una estructura muy flexible en un suelo que tiene un periodo diferente de vibración, ¿no? Entonces, eso es algo que quise comentar y nada más también respecto a lo que hemos comentado. Yo creo que no podemos predecir los eventos sísmicos, pero sí podemos tomar medidas en contra de los efectos malos que pudiera tener sobre las edificaciones. Si nosotros tenemos un buen estudio del suelo, considerando cuestiones de efecto de sitio, si tenemos un buen diseño, considerando los posibles fenómenos que podamos tener en la vida de nuestra obra de ingeniería, seguramente vamos a tener buenos resultados a la hora de que ocurra un sismo. Pero si no tomamos medidas, bueno, pues entonces vamos seguramente a tener problemas. Vamos a una intervención más de la gente que nos hace llegar preguntas y vamos allá a cerrar. Igual le hacemos una ronda de conclusiones para que la gente que nos está acompañando y que nos está siguiendo a través de esta transmisión, bueno, pueda tener ya de manera circular lo que han dicho ustedes. Esta es no más que una pregunta, es una sugerencia también de Marianita González. Es para Protección Civil. Si Protección Civil puede capacitar a la población sobre qué hacer en caso de quedar bajo los escombros para facilitar su búsqueda. Bueno,
¿Qué puede hacer Protección Civil? Mire, existen equipos denominados equipos USAR, capacitados en esas tareas de búsqueda, rescate, salvamento. Es decir, la voluntad de lo que hoy vivimos en México, qué bueno, es importante que haya solidaridad y voluntad para ayudar, pero para hacer esas labores de rescate se tiene que tener una capacitación, esta capacitación, una certificación internacional, se da a través de OSHA, a través de la ONU, y es una capacitación que tarda hasta 6 meses encerrados exclusivamente para dar técnicas de búsqueda, salvamento y rescate, penetración de muros, de diferentes tipos de materiales, concreto armado, muros, tabla roca, paneles, la combinación de todos estos. Y nada más para que se den cuenta, para finalizar esta capacitación, activan a esas brigadas que están conformadas de 6 personas a 8, y les dicen, ¿saben qué? Allá a 30 metros hay un maniquí y tienen que rescatarlo en el tiempo que quieran, pero tienen que rescatarlo. Entonces, son cubos que están construidos de diferentes materiales que yo les había comentado, y tienen que ir perforando cada uno hasta terminar los 30 metros y rescatar a ese maniquí. Tienen cortadoras de metales, tienen plantas cortadoras con soplete, plantas de luz, plantas de emergencia, todo están bien equipadas y capacitados, y siempre hay un ingeniero que está evaluando todos esos métodos de atravesar los materiales y de extraer a la persona o en el caso a recuperar el cuerpo. Efectivamente, para que Protección Civil, para que esos organismos puedan venir a capacitar a los equipos USAR, tiene que tener un visto bueno de la Secretaría de Gobernación, porque son entidades internacionales, y la Secretaría de Gobernación no dice adelante, no hay problema, no tengo inconveniente, no pueden venir aunque ellas tengan voluntad y nosotros tengamos voluntad. En México sí, en 2009, se hizo un ejercicio de capacitación, y es el que le estaba comentando ahorita, que fueron 6 meses, se capacitó al ERUM, a bomberos, a seguridad pública, y existen otros grupos ya en el país, en Guadalajara, muy reconocidos, Mexicali también, que están capacitados y que continuamente van no como ejercicio, sino a apoyar a otras poblaciones en todo el mundo. Quiero aclarar y hacer hincapié, uno de los grupos topos se solicitó meterse, dice, tengo 30 años de hacer esto, quiero certificarme. Pues entró y no aprobó. ¿Por qué? Porque no adapta todas las técnicas que les dicen ahí. No es que no sepa llegar allá, pero tiene que tener técnicas que están establecidas internacionalmente, no es un capricho. O sea, son equipos muy especializados. Muy bien, bueno, me queda ya muy poco tiempo. A ver, doctor. Nada más complementando un poquito esto, la pregunta venía en el aspecto de que qué hacer si queda uno en los escombros. Yo les recomiendo un silbato, ¿verdad? Porque si uno se pone a gritar, hay veces que cuando están rescatando estos equipos, dicen silencio para ver si oyen algo. Y si no tengo un silbato, bueno, agarrar una piedra y tocar rítmicamente, para que sepan que eso viene de una persona que está viva, ¿sí? Y si no un silbato, porque si me pongo a gritar, me canso, me desfallezco, me fatigo y ya no me encuentran, ¿verdad? Y entonces un silbatito, muy bueno, traerlo siempre a la mano. Muy bien. Pues, ¿cuánto tiempo nos queda para un mensaje final? 2 minutos. Tenemos 2 minutos para compartirlo democráticamente, doctor. Velozmente, los sismos no se pueden predecir. Ya saben que deben de consultar las páginas oficiales y no hacer caso a todos los mensajes que se distribuyen a través de Facebook y WhatsApp. Por favor, doctor. Solo reiterar el compromiso de la Universidad Veracruzana en beneficio de la sociedad en general, y decirles que estamos trabajando, estamos haciendo estudios científicos importantes. Esperemos tener pronto resultados al respecto. Bueno, yo complementando lo que comentaba yo al final de mi última participación,
yo creo que es muy importante que nosotros tengamos una cultura de prever los efectos sísmicos en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo en nuestro patrimonio. Y para esto, bueno, necesitamos siempre solicitar la ayuda de un profesional, de un ingeniero, para que, bueno, nuestro patrimonio sea seguro, y obviamente también la ubicación en donde nosotros vamos a vivir, ¿no? O sea, necesitamos ser cuidadosos de los aspectos de nuestro entorno, de nuestra vida, para no tener problemas. Y obviamente, bueno, pues ojalá pronto tengamos un reglamento que pueda restringir algunas cosas, ¿no? Sí, pues yo cerraría esto con pues felicitar a los encargados de organizar este evento, a la Universidad Veracruzana con su cadena de televisión, y yo creo que debemos crear los investigadores, trabajar en la creación de una cultura de la autoprotección. No podemos tener una persona que nos esté vigilando y cuidando permanentemente, pero sí compartir las experiencias, los resultados de nuestras investigaciones que impacten verdaderamente en la sociedad. Así debe ser. Bueno, partiendo de la premisa que los sismos no matan a la gente, sino las estructuras que caen sobre de ellas, entonces, en base a ello, construyamos bien, en forma, estructuras sismo resistentes en los sitios adecuados, los sitios más adecuados. Si ya tenemos nuestra casa, solicitar a un arquitecto, un ingeniero civil, a un estructurista, una revisión, si necesita adecuaciones, hacerlo, y si no, pues proseguiremos contra nuestras unidades internas de protección civil, a conformarlas, a elaborar nuestro programa interno, en caso de las familias, nuestro plan familiar de protección civil, y hacer nuestro ejercicio y simulacros. Muy bien. Finalmente, agradecer a Comunicación Universitaria por esta invitación para realizar este panel. Agradecerles, por supuesto, a todos nuestros panelistas y agradecerles sus trabajos de investigación, todo lo que aportan no solamente a la universidad, sino a la sociedad. Y a ustedes por su presencia también muchísimas gracias. A la gente que nos siguió a través de esta transmisión, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día, síganla pasando muy bien. Gracias. Un fuerte aplauso de reconocimiento para nuestros invitados, por favor. Muchas gracias. La Universidad Veracruzana presentó